Video número 5 de la unidad número 2 para cuarto grado. Damos inicio a la semana 5 de la etapa número 1, la cual está comprendida del 1 al 5 de marzo. Y acá tenemos la calendarización que corresponde a esta semana, en la cual vamos a cubrir 5 clases, las cuales estarán comprendidas desde la página 34 hasta la página 41. El primer tema es el 3.2, los paralelogramos, en la página número 34. Y tenemos la situación inicial que dice de la siguiente manera. Observa el paralelogramo y responde. Literal A, cuánto miden sus lados. Literal B, cuánto miden sus ángulos. Y en esta parte derecha tenemos una información importante que dice, para indicar que dos segmentos son iguales, tenemos el segmento AB, que es igual al segmento CD, y se escriben marcas iguales, como lo tenemos acá en el ejemplo. Acá estamos diciendo que el segmento AB es igual al segmento DC. Ahora vamos a pasar a resolver el literal A. Tenemos nuevamente lo que es el paralelogramo un poco más grande para poder sacar las medidas. Primero vamos a sacar la medida del segmento CD o segmento DC. Vamos a utilizar la regla y la colocamos de esta manera. Debemos tener el cuidado que el número 0 quede exactamente en este vértice del segmento DC. Y después puedo verificar que de D hasta C hay una longitud de 3 centímetros. Quiere decir que el segmento CD o el segmento DC mide 3 centímetros. Y como es un paralelogramo, podemos también deducir que el segmento AB tiene la misma medida. Por tal razón ya no lo vamos a medir. Así que solo vamos a medir el siguiente segmento, que en este caso es el AD. Tomamos nuestra regla y ubicamos nuevamente. Tenemos el cuidado que el número 0 quede exactamente en este vértice del segmento AD. Y podemos verificar que este segmento tiene una medida de 2 centímetros. Y si es un paralelogramo, también podemos deducir que este segmento BC tiene esta misma medida. Quiere decir que para dar solución al literal A, vamos a decir lo siguiente, que el segmento AD y el segmento BC miden 2 centímetros. De igual manera, el segmento AB, que mide 3 centímetros, es igual al segmento DC, que mide 3 centímetros. Entonces, de esta manera hemos solucionado el literal A. Ahora vamos con el literal B, donde vamos a sacar la medida de sus ángulos. Tenemos un poco más grande acá el paralelogramo, y el primer ángulo que vamos a medir es este que está en el vértice A. Coloco el transportador de esta manera, exactamente en el centro, y que esté alineado con el 0 y el 180. Y acá puedo ver que la medida de este ángulo es de 70 grados. Entonces voy a ubicar que este ángulo tiene una medida de 70 grados. Ahora voy a medir este ángulo B. Coloco nuevamente el transportador exactamente en el centro. Debo de fijarme que esté alineado con uno de sus lados entre el 0 y el 180 y ahora puedo sacar la medida. En este caso voy a tomar la graduación que está de color negro y puedo notar que hasta esta abertura tiene 110 grados. Entonces puedo decir que este ángulo tiene una medida de 110 grados. Al ser un paralelogramo ya no necesito medir este ángulo C ni este ángulo D, ya que esto es opuesto, el ángulo A al ángulo C. Entonces puedo decir que tienen la misma medida. Este tiene 70 grados también. Y de igual manera este ángulo D tiene la misma medida que este ángulo B. Entonces puedo decir que tiene una medida de 110 grados. Entonces de esta manera he encontrado la medida de cada uno de sus ángulos. Ahora pasamos a la parte del comprende, que nos dice las características del paralelogramo son, número 1, sus lados opuestos son de igual longitud. Y lo verificamos en la medida que sacamos anteriormente. El segmento DC es igual al segmento AB. Número 2, sus ángulos opuestos son de igual medida. Medimos con anterioridad el ángulo A y su opuesto tenía la misma medida, que es el ángulo C. De igual manera, el ángulo B, que tenía una medida de 110 grados, con su ángulo opuesto, que es el ángulo D. Entonces podemos decir que el segmento AB es igual al segmento CD que tenemos acá. Y también que el segmento AD, que es este que yo tengo acá, es igual al segmento BC. Entonces, de esta manera hemos podido dar solución a los literales anteriores. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del resuelve, donde ustedes tienen un ejercicio que van a resolver de acuerdo a la explicación anterior. Acá agrego las respuestas para que ustedes puedan comparar. Ahora pasamos al tema 3.3, dibujo de paralelogramos, en la página 35 y página 36. Ahora tenemos la situación inicial que dice de la siguiente manera. Dibuja un paralelogramo con las medidas que muestra la figura.
Entonces, este tema trata de trazar o dibujar un paralelogramo. Acá tenemos el ejemplo de cómo debe quedar cuando hayamos trazado este paralelogramo. En este caso tenemos una medida de 6 centímetros, que es la parte de la base, y tenemos también una altura, pero de manera inclinada, de 4 centímetros. Pero también nos da una medida de un ángulo de 60. Para poder trazar o dibujar este paralelogramo hacemos lo siguiente. Acá tenemos una serie de pasos que vamos a seguir. El primer paso nos dice traza un segmento de recta de 6 centímetros, ya que la figura anterior nos daba exactamente esa medida. Entonces tomamos nuestra regla y trazamos un segmento de recta que tenga una longitud de 6 centímetros como lo muestra acá esta imagen. Trazamos nuestro segmento de recta y colocamos acá a esta parte A y a esta otra parte B. Ya que hemos trazado, podemos pasar al paso 2 que nos dice dibuja un ángulo de 60 grados con vértice en A. Entonces me ubico acá en el vértice A, tomo el transportador y lo ubico. Me aseguro que esté alineado entre el 0 y el 180 con uno de sus lados. Y ahora voy a sacar esta medida de 60 grados que la tengo acá. Entonces hago una marca y de esa manera ya identifiqué dónde me queda exactamente la abertura de 60 grados. Quito el transportador y ahora me dice que debo medir 4 centímetros en el lado final del ángulo partiendo del vértice. Entonces voy a tomar una regla y voy a hacer este trazo. No sin antes identificar que también esta abertura es de 60 grados. Ahora voy a tomar la regla y voy a medir exactamente los 4 centímetros que me dice el paso número 2. Y hago una marca. Y de esta manera he completado el paso 2. Ahora me dice el paso 3. Copiar la longitud del segmento AB con el compás. Quitamos nuestra regla y ahora hacemos uso del compás. La punta debe de quedar exactamente en este vértice A y la punta del lápiz en este vértice B. Debemos de tener cuidado de poder manejar con exactitud este compás, ya que esta medida que yo saque del segmento AB, que debe tener 6 centímetros, es la que yo voy a duplicar acá. Entonces abro mi compás, ubico la punta en el vértice A y ubico la punta del lápiz en el vértice B para poder sacar esta medida. Ahora con cuidado levanto el compás y me voy con esa medida que ya saqué a hacer un pequeño trazo como lo muestra acá. Hacemos ese pequeño trazo ya sacando la medida de 6 centímetros. Y ahora sacamos la otra medida. Como sacamos la medida del segmento AB, ahora vamos a sacar esta otra medida de este segmento que trazamos con anterioridad. Tomo el compás, pongo la punta en el vértice A y la punta del lápiz donde medí exactamente 4 centímetros y me lo voy a llevar a este lado y hago un pequeño trazo de esta manera. Ahora podemos notar que ya he sacado las dos medidas. Ahora solo me falta trazar lo que son los segmentos de recta, en este caso donde medí los 4 centímetros y donde se intersecan estos dos trazos. Uso una regla y trazo ese segmento y me queda exactamente acá. Ahora solo me falta trazar el último segmento. Entonces, de esta manera he podido construir un paralelogramo. Entonces acá solo nos falta borrar lo que son los trazos que nos sobran para que ya nos quede exactamente el paralelogramo que tenía 6 centímetros de segmento AB, 4 centímetros de segmento AD, con una abertura de 60 grados. Y acá tenemos lo que es el resultado, que tenemos el segmento AB que mide 6 centímetros y el segmento AD que mide 4 centímetros con una abertura de 60 grados. Entonces lo que podemos hacer después del paso 6 es utilizar nuestras escuadras para identificar que sus lados son paralelos. Ahora pasamos a lo siguiente, donde nos dice que debemos dibujar los siguientes paralelogramos utilizando las medidas que se indican. Entonces, tomando como referencia la explicación anterior, ustedes van a trazar estos paralelogramos. Ahora pasamos al tema 3.4, los rombos, en la página número 37. La situación inicial nos dice de la siguiente manera. Observa la figura y responde. Literal A, ¿cuánto miden sus lados? Literal B, ¿cuánto miden sus ángulos? Y por último, utiliza las escuadras para determinar si tiene lados paralelos. Y acá tenemos lo que es un rombo que tiene 4 segmentos, el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD y el segmento AD. Para dar solución al literal A, vamos a medir sus lados. Vamos a utilizar nuevamente el instrumento para poder sacar medidas, que es la regla, y lo ubico de esta manera.
debo tener el cuidado de ubicar exactamente en el vértice A el número 0. Y acá puedo identificar que el segmento AD tiene una medida de 3 centímetros. Así que le coloco acá que mide 3 centímetros. Ahora saco la otra medida del segmento AB, que de igual manera tiene una medida de 3 centímetros. Entonces puedo colocar acá la medida. Y como es un paralelogramo, puedo deducir que su otro lado, que es el lado DC y el lado BC, también miden 3 centímetros. Entonces, de esta manera he podido medir los lados de este rombo. Ahora damos solución al literal B, el cual nos pide medir sus ángulos. Nuevamente tenemos el rombo un poco más grande acá y voy a hacer uso del transportador y lo ubico de esta manera en el vértice A, exactamente en el centro y acá alineado con uno de sus lados con el número 0 y el 180. Ahora utilizo esta graduación de color azul y puedo notar que hasta acá esta abertura tiene 60 grados. Así que coloco que este ángulo A tiene una medida de 60 grados. Ahora voy a medir este vértice B. Coloco exactamente en el centro, alineado con uno de sus lados entre el 180 y el 0, y voy a medir esta abertura que va desde 0 hasta 120 grados. Entonces puedo ver que este ángulo B, que inicia desde acá y termina hasta acá, tiene una medida de 120 grados. Entonces, de esta manera he sacado la medida de dos de sus vértices. Y también puedo recordar la explicación del primer tema, que tiene un ángulo opuesto. Por tal razón, ya no necesito medir el ángulo D ni el ángulo C, ya que de igual manera tienen estas medidas. En el caso del ángulo D, tiene la misma medida de este ángulo de 120. Y también en el caso del ángulo A, tiene su ángulo opuesto, que es el C, y tiene la misma medida, que es 60 grados. Entonces, de esta manera, solo me basta medir dos ángulos para poder deducir que sus ángulos opuestos son iguales. En el caso del ángulo B con el ángulo D son ángulos opuestos, por eso tienen 120 grados cada uno. De igual manera, el ángulo A tiene su opuesto, que es el ángulo C, que tienen la misma medida, que es de 60 grados. Y de esta manera hemos dado solución al literal B. Ahora vamos al número 2, que nos dice utiliza las escuadras para determinar si tiene lados paralelos. En la semana anterior aprendimos cómo utilizar lo que es la regla y las escuadras para poder ver si tienen lados paralelos, pero pasamos a hacer ese ejercicio. Nuevamente tengo acá lo que es el rombo un poco más grande para poder realizar bien este procedimiento. Ahora lo que yo voy a hacer es lo siguiente: colocar la escuadra. Acá vamos a hacer uso del estuche de geometría. Vamos a colocar la escuadra más grande de esta manera, entre el segmento AD, de manera que nos quede así como está en esta imagen. Y debemos de tener el cuidado de no mover. Ahora voy a tomar la regla y la ubico de esta manera. Debe de quedar alineada exactamente con esta parte de la escuadra. Y como el estuche de geometría trae dos escuadras, ahora vamos a utilizar la otra. Al utilizarla, debo de ubicarla de esta manera. La ubico acá abajo y de esta manera puedo notar y ya identifiqué verdaderamente que hay lados paralelos. Podemos ver que este segmento BC es paralelo a este segmento AD. Entonces voy a hacer notar estos dos segmentos, en el caso del segmento AD y el segmento BC, que son paralelos. Entonces de esta manera, utilizando regla y las dos escuadras, podemos deducir y podemos también comprobar si tiene lados paralelos. Entonces podemos decir que tiene los lados opuestos paralelos, en el caso del lado o el segmento BC con el segmento AD. Y de igual manera con este segmento AB, que es este otro que tengo acá, con el segmento DC son paralelos. Entonces podemos concluir que sus lados opuestos son paralelos, haciendo este procedimiento para poder comprobar si son lados paralelos opuestos. Ahora pasamos a la parte del comprende, que nos dice el cuadrilátero que tiene todos sus lados de igual longitud se llama rombo, que es el que tenemos acá en esta parte derecha. Las características del rombo son: número 1, sus ángulos opuestos son de igual medida. En este caso el ángulo A con el ángulo C tienen la misma medida, de igual manera el ángulo D con el ángulo B. Y número 2, sus lados opuestos son paralelos. Acá tenemos el DC, es opuesto con el AB y son iguales, ya que con anterioridad solo necesitamos medir dos lados y dos ángulos, ya que debemos de comprender que si es un rombo, sus lados son iguales y también sus ángulos opuestos.
Ahora acá nos dice, ¿sabías que un rombo que tiene todos sus ángulos de 90 grados se llama cuadrado? Entonces acá tenemos un cuadrado que también, si le damos una orientación, es un rombo también. Y podemos ver que sus lados son iguales y también sus ángulos. Ahora pasamos a la parte del resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a resolver de acuerdo a lo que han comprendido en la explicación anterior. Acá agrego las respuestas para que ustedes puedan comprobar. Ahora pasamos al tema 3.5, dibujo de rombos, en la página 38 y página 39. Ahora la situación inicial nos dice dibuja el rombo con las medidas que se muestran en la figura. Tengo un rombo que tiene de segmento AB 5 centímetros y que tiene el ángulo B 140 grados. Podemos recordar que si este ángulo mide 140 grados, este ángulo D también va a medir 140 grados. Entonces pasamos a trazar o a dibujar el rombo. Acá tenemos nuevamente la serie de pasos que vamos a seguir para poder trazar este rombo. Y hacemos lo siguiente. El número 1 nos dice traza un segmento de recta que deba tener 5 centímetros y le denominamos segmento AB. Y lo hacemos de esta manera. Utilizamos nuestra regla y el lápiz y trazamos este segmento AB como lo muestra acá esta imagen. Ya tengo este segmento AB. Ahora lo que yo voy a hacer es dibujar ese ángulo de 140 grados en el vértice B. Entonces ubico el transportador exactamente en el centro, acá en el vértice B, y acá alineado con este vértice A entre el 0 y el 180. Y la medida que yo debo de trazar es 140 grados. Entonces desde acá me voy por esta graduación de color negro y hasta acá tengo 140 grados. Voy a marcar para poder trazar una línea. Ahora, ya que he marcado, debo de trazar un segmento, que en este caso va a ser del vértice B hasta acá. Y debemos de recordar que debe tener la misma medida. Si este segmento tiene 5 centímetros, también este debe tener 5 centímetros. Ahora, nuevamente lo que yo voy a hacer es tomar el compás y sacar esta medida de 5 centímetros. Aquí coloco para recordar que este segmento AB tiene 5 centímetros y de igual manera este otro segmento BC. Ahora tomo el compás, pongo la punta en el vértice B y la punta del lápiz acá donde quedan exactamente los 5 centímetros. Y voy a duplicar esa medida como lo hicimos en los trazos anteriores. Tomo el compás y lo trazo acá. Hago un pequeño trazo acá o una pequeña marca ya con esa medida. Ahora nuevamente sin perder esa medida me voy para el otro lado y hago este trazo. Y donde se intersecan le voy a ubicar el vértice C. Entonces de esta manera ya saqué las dos medidas. Ahora lo único que me queda es trazar donde se intersecan en el caso del segmento AC y el segmento CD o DC. Entonces de esta manera he podido trazar este rombo. Y por último voy a identificar que acá este rombo tiene como abertura o este ángulo tiene como abertura 140 grados. Y su ángulo opuesto, que es el C, también mide 140 grados. Ahora solo nos quedaría borrar los trazos, en este caso estas pequeñas semicircunferencias donde se intersecaron lo que es el segmento AC y el segmento CD y este punto que colocamos de la abertura de 140 grados. Ahora pasamos a lo siguiente, que es la parte del resuelve, donde tenemos dos ejercicios que ustedes van a trazar de acuerdo a la explicación anterior. Ahora pasamos al 3.6, dibujo de trapecios, en la página 40-41. La situación inicial nos dice dibuja el trapecio con las medidas que muestra la figura. Tenemos un trapecio que tiene de base mayor 7 centímetros y de este segmento AD tiene 3 centímetros y también que tiene una abertura de 65 grados en este ángulo A y 40 grados en este ángulo B. Pasamos a hacer ese trazo. Utilizamos siempre los mismos pasos, solo que son diferentes figuras. Ahora pasamos a trazar el trapecio. El paso 1 nos dice que debo de trazar un segmento de recta AB que debe de tener 7 centímetros de longitud. Utilizo la regla y el lápiz y trazo ese segmento que debe de tener 7 centímetros de longitud. Acá lo identifico con el vértice A y el vértice B y que este tiene 7 centímetros de longitud. Ahora voy a trazar el ángulo de 55 grados en el vértice A. Coloco el transportador exactamente en el centro, acá en el vértice A, y que esté alineado con el 0 y el 180 con esta parte de este lado. E identifico dónde tengo los 55 grados, coloco una marca y ahora con la regla voy a medir y voy a trazar un segmento que deba tener 3 centímetros de longitud, que debe de pasar por este punto que mide 55 grados. E identifico acá
que esta abertura tiene 55 grados. Ahora voy a sacar la otra medida en el vértice B, que es de 40 grados. Ubico el transportador exactamente en este vértice B y mido donde queda exactamente 40 grados y coloco un punto. Lo hago de color verde para que se diferencie con este otro ángulo que tracé con anterioridad. Ahora voy a quitar el transportador y voy a hacer un trazo del vértice B a donde tiene exactamente la medida de la abertura de 40 grados y lo hago de esta manera. Ahora, ya habiendo sacado estas medidas, lo que es el ángulo que voy a identificar acá, que tiene 40 grados, ahora solo me falta trazar lo que es la base menor de este trapecio y lo hago de la siguiente manera. Voy a utilizar mi regla, en este caso tengo esta regla, la coloco de esta manera. Ustedes al tener un cuaderno cuadriculado se les va a hacer de una forma más sencilla, así que van a colocar la regla y vamos a utilizar la escuadra y la voy a ubicar de esta manera. Nuevamente voy a repetir, coloco la regla acá cerca del vértice A, debe de estar alineado y utilizo lo que es la escuadra. Y acá voy a trazar el segmento CD y lo hago de esta manera, lo trazo y ahí ya he construido mi trapecio que me va a quedar de la siguiente manera. Ya borrando lo que son los trazos que nos sobran, me queda que tengo el trapecio que tiene 7 centímetros de base mayor y que este segmento AC también tiene una medida de 3 centímetros y sus dos ángulos que son de 55 y 40 grados. Y entonces de esta manera vamos a realizar los trazos de un trapecio. Ahora pasamos a la parte del resuelve, donde tenemos una serie de ejercicios que ustedes van a trazar de acuerdo con lo que han comprendido en la explicación anterior. Y de esta manera llegamos al final de la explicación de estos 5 temas que corresponden a la semana número 5, siempre recordándoles que cuando tengamos el libro de ejercicios van a resolver de la página 30 a la página 34. Nos vemos hasta el siguiente video. Hasta entonces.